Esta presentación tiene dos partes, una parte técnica y la parte política. La parte técnica la vamos a desarrollar varias personas con el fin de dar diferentes análisis sobre los acontecimientos de este informe. Este informe dice cómo le están robando las elecciones a Salvador Narrala y alianza de oposición contra la dictadura. Vamos a hacerlo en varias partes el informe, y después la parte política será el candidato de la alianza y presidente electo para nosotros, para el pueblo hondureño, Salvador Narrala, que contestará las preguntas de parte de ustedes. Para dar el dato histórico en estas primeras tres filminas, llamo a esta tribuna a la abogada Rixi Moncada. Hace aproximadamente 6 meses, y ante el fracaso de nuestra bancada en el Congreso, la imposición de su presidencia de resistirse a los 5 proyectos de reforma electoral que se presentaron, el fracaso del gobierno en la aprobación de los 5 proyectos de reforma electoral que presentamos, el Partido Libre y la Alianza hace 5 meses denunció nacional e internacionalmente a través del documento Estado de Emergencia Nacional por fraude electoral en Honduras, e hizo a la vez una propuesta para su desmontaje que contenía alrededor de 13 puntos. Las 6 áreas del fraude que denunciamos: la primera, la alteración en más del 30% del censo nacional electoral; la segunda, la legalización de los partidos de maletín, que recibirían alrededor de o aproximadamente más de 200,000 credenciales; la tercera, el oprobioso sistema de transmisión de resultados; la cuarta, las tarjetas de identidad entregadas en más de 1 millón a nivel nacional en los últimos 15 días previos a las elecciones; y el quinto, todo el proceso de impresión de papeletas electorales y las rutas establecidas para la entrega de las maletas por parte de los militares y también para la devolución. Estas 6 áreas del fraude electoral han sido confirmadas en el informe de la Organización de Estados Americanos, en el que se denuncia que hubo alteración de rutas, que hubo rompimiento de maletas, que se perdieron las actas, que hubo robo de papeletas, que hubo también compra de votos aproximadamente en 3 departamentos. Finalmente, y luego de esta denuncia, la conclusión que se planteó desde la Coordinación General la tienen ahí hoy con más vigencia que el mes de septiembre, fecha en la que se dio a conocer. Ante las evidencias irrebatibles de un fraude electoral sistémico presente en todas las áreas del proceso electoral, concluimos que sin reformas electorales el fraude está confirmado y las elecciones no serán libres ni transparentes. La alianza de oposición va a desmontar en las calles este fraude y en las urnas la conspiración y la ilegal dictadura. Ese es el recuento de nuestra denuncia nacional e internacional. Muchas gracias. Esto solo es una referencia especialmente para la opinión pública, porque cuando presentamos este informe, que el candidato en ese momento, hoy presidente electo, Salvador Narrala, fue a Washington a presentar, aquí muchos de estos analistas se burlaron del informe. Y este informe lo único que estaba haciendo era reafirmar y confirmar lo que iba a suceder en los próximos días, como hoy lo estamos viviendo todos los hondureños. Gracias, abogado Moncada. Pasemos a la siguiente. Las actas del fraude se llama este informe que se va a presentar hoy. Las actas del fraude. La foto que sale ahí, él se lo cuenta. La siguiente.
La siguiente. Esta revista, The Economist, igual que New York Times, igual que otros grandes medios de comunicación del mundo, ha hecho un análisis muy técnico y muy científico, y queremos darlo a conocer en Tres Filminas, y para eso llamo a nuestro gerente de campaña, graduado precisamente en Oxford, Inglaterra, donde son los científicos técnicos que desarrollaron este artículo. Por favor, Marlon Ochoa. Muchas gracias, presidente. The Economist es, como dijo el coordinador, una revista especializada en análisis de datos estadísticos y económicos. La revista fue creada en 1843 y mensualmente tira 1.5 millones de ejemplares. Dentro de las revistas de divulgación, The Economist es la revista que cuenta con el mayor prestigio a nivel mundial. The Economist llega a 5 conclusiones, aquí están las primeras 3. La primera es que la tesis que los municipios rurales podían cambiar la tendencia es falsa. 288 municipios enviaron datos y Salvador Nasralla gana. The Economist hace un análisis de la dispersión del voto a nivel urbano y a nivel rural. Analiza cómo votaron los municipios urbanos y cómo votaron los municipios rurales. Y demuestra que el comportamiento es parejo, es plano. No hay correlación entre el voto para Salvador o para Juan Orlando, es falsa. No hay un voto favorable para Juan Orlando en el ámbito rural. La diferencia, esta es la segunda conclusión de The Economist, la diferencia a favor de Juan Orlando llegó sospechosamente en las maletas físicas. Si ustedes recuerdan, se transmitieron 12.929 actas desde los ATX de las mesas electorales receptoras. Sin embargo, la tendencia se revirtió en las maletas electorales que vinieron posteriormente aquí en el Infop, y esta es otra de las conclusiones que señala The Economist en su artículo. Y la tercera es que el Tribunal Supremo Electoral dejó de informar sin explicación durante 3 días y la ventaja de Nasralla desapareció. Se va a presentar posteriormente un análisis sobre esta caída del sistema. Cuarta conclusión. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, las probabilidades de cambio en actas que faltaban serían cercanas a 0. Es decir, que la tendencia, como nosotros habíamos anunciado y como anunció el magistrado suplente Marco Ramiro Lobo, la tendencia que se había colocado el 26 de noviembre o el 27 a la 1:40 de la mañana, en donde Salvador Nasralla y la alianza aventajaban por 4.9%, por 5 puntos, es irreversible estadísticamente. Y la quinta conclusión es que la antropóloga de la Universidad de California, Rosemary Joyce, encontró que la explicación del área rural no era posible. No hay ninguna explicación lógica de cómo se desplazan los votos hacia el señor Hernández. Habría tenido que perder 18 puntos entre los votos reportados en papel para explicar cambios tardíos hacia el presidente. Las probabilidades son que eso no sucedió. Este artículo fue preparado por un estadígrafo y 2 economistas de Australia y Estados Unidos, de nombres Richard Ensor, Mark Weisbrot y Jake Johnston. Muchas gracias al doctor, y ahora le dicen abogado Marlon Ochoa. Gracias, Marlon. Estas actas no se ven bien, pero voy a llamar a esta tribuna al técnico en sistemas que acompaña lógicamente un equipo de técnicos de la Alianza y de Libre, el cual va a dar explicaciones específicas de qué significa el título. También me puede bajar un poco, si es posible, la proyección. El título habla claramente de cuál es el tema. Voy a llamar aquí a Luis Redondo, representante de varios técnicos
Muchas gracias. Bien, lo que van a ver a continuación en la pantalla, ahora se está ajustando para que vean las actas completas, es al lado izquierdo todas las actas, ya la van a adelantar un poco, todas las actas que nosotros hemos recibido desde las mesas electorales receptoras. Esto que está aquí son todas las actas que se han recibido a las mesas electorales receptoras. Y tenemos aquí todas las actas que se han recibido desde el Infop o que fueron transportadas. Las diferencias que hay es que en estas actas que fueron transportadas hasta Tegucigalpa está removida la escala de grises, no se aprecian los logos del TSE, no se sabe el origen, ni la fecha, ni la hora del escaneo. Son 5.571 actas sin firma del ATX, es decir, no viene la firma digital. La firma digital viene aquí, en esta parte de arriba. También estas actas no tienen algo que se llama metadata, no tienen información, parecen hechas en algún lugar. La pregunta es, ¿por qué se le borró la información a estas actas? ¿Por qué no traen ningún dato? La otra pregunta, y estas que están acá, en estas, Salvador gana las elecciones con las mesas, las actas que son enviadas desde las mesas electorales de todo el país. Con las actas que son enviadas o que fueron transportadas hasta Tegucigalpa, aquí le dan la victoria o le dan votos a favor del candidato Juan Orlando Hernández. Esto es un análisis que se hizo, tenemos técnicos extranjeros en este momento, tenemos un expert witness de Estados Unidos que está trabajando con nosotros, es un equipo donde hemos revisado todas las actas y estas son algunas de las conclusiones a las que nosotros hemos llegado. Muchas gracias. La tecnología nos dice algo, compañeras y compañeros, que deben de ustedes observar. Fíjense bien, en las actas que se transmitieron desde el Infop vinieron las actas del fraude por la cual están declarándose ellos en forma ilegal y arbitraria y fraudulenta ganadores. No fueron en las actas que vinieron de los pueblos. Las actas que vinieron de los pueblos vía internet, que fueron prácticamente más del 71-75%, la alianza ganó la selección. Ahora vamos a hacer un breve análisis también de cómo el Tribunal Supremo de Elecciones se ha dado con la piedra entre los dientes. Estos fueron los titulares de los periódicos muy de derecha, reaccionarios, que estuvieron atacando a Salvador Narrala durante los 6 meses en que formó parte de la alianza y de los otros 3 años antes de que le robaran el PAC. Miren cómo tituló la prensa el día siguiente. A las 1:45 AM la alianza iba 4% arriba, 4.9 arriba, aventaja Narrala, y sacan la foto de la victoria. Periódicos conservadores, altamente en contra de la alianza. El Heraldo, primeros datos del tribunal apuntan a Salvador Narrala. Que estamos hablando del reconocimiento mundial que hubo a partir de que el tribunal reporta un porcentaje altísimo de actas y nosotros tenemos las actas. Sigamos a la siguiente. Esta es la tribuna, y el tribunal da ventaja a Narrala en Tegucigalpa y Cortés también. Narrala celebra y Juan Orlando se retira. Ese es prácticamente el titular. Y usted celebra que él se retira, que él perdió. Digamos. Aquí vamos a ver 2 gráficas, una de datos del tribunal y otra de datos de la alianza ya en el proceso. Los datos del tribunal se dan a las 1:45 de la mañana, ya del 27. Salvador Narrala, según el tribunal a esa hora, gana con el 5% y comparece públicamente David Matamoros Baxo, dando a conocer los siguientes resultados. Primer resultado, el candidato oficial del gobierno tiene 40%. Segundo resultado, el candidato de la alianza tiene 45%.
Aquí abajo dice, se han procesado según el tribunal 57% de las actas, 10.637, faltando 7.000 actas por procesar. Hacemos la siguiente. Aquí miremos qué es lo que teníamos nosotros a esa misma hora, ese mismo día, y con qué documentos. La alianza el 27 de noviembre a las 1:45 de la mañana tiene 71% de las actas, no el 57%. ¿Y quién nos ha pasado el 71% de las actas? Nos lo ha pasado el tribunal. También se lo pasó al Partido Liberal, al Partido Nacional y a nosotros. Nosotros a esta misma hora de la madrugada del lunes, nosotros tenemos el 71% de las actas. Y hoy estamos preparándolas, todas esas actas que están ya en los USB, y estas actas van a ser entregadas hoy mismo. Estamos pidiendo las citas a la Organización de Estados Americanos y a Naciones Unidas y a la Unión Europea. Y ahí el candidato de la alianza y presidente electo de los hondureños también estará haciendo acto de presencia en esta entrega cuando ellos den las citas necesarias. Todas estas actas, fíjense bien, a esta misma hora, póngame la gráfica, nos decían a nosotros lo siguiente, ¿no? Se mantenía la tendencia del tribunal. Hoy, acuérdense, subimos del tribunal del 57 al 71 y se mantenía la tendencia. Ya estamos hablando de un número de actas mayor. Salvador 45.6 había subido, casi un punto había subido Salvador, y el candidato perdedor, que es el candidato oficial del Partido Nacional y el candidato oficial del Departamento de Estado Americano, seguían perdiendo las elecciones. Carga electoral, dice, con este número de actas está la carga electoral 4.461.606 votantes. Sigamos. A estas actas nosotros les denominamos las actas del fraude. Son las actas de la señora Fulton, con todo respeto. Estas son las que vinieron a cambiar oficialmente para el Estado de Honduras los resultados. Y ella ha venido en una forma impropia y de injerencia política a avalarlas. Póngame la gráfica. Las actas Fulton, como se le conoce por el pueblo, las actas del fraude. Dice, aumentó el promedio de las MER, que es de más o menos 155%. Lo aumentó a 192. La diferencia inmediatamente se modificó. Se convirtió en una diferencia de 33 votos por MER entre el candidato de la alianza y el candidato oficial del gobierno. ¿Cómo estos datos revierten totalmente lo que se había reflejado en las urnas y qué es lo que dijo el The Economist en su análisis? No hay ninguna manera posible, dijo. Es nulo, es cero la posibilidad de que con un número de actas que faltaban pudiera revertirse las tendencias que se habían dado hasta ese momento. Abajo hay un rótulo que dice, con estas actas son 4.753 donde se ha procesado estos valores. Salvador Narrala, 267.000. El candidato oficial del Departamento de Estado, Juan Orlando Hernández, 424.000. Entonces, estas son las actas del fraude. Nosotros podemos seguir hablando de este tema durante toda la historia y desde los análisis que vengan para el futuro.
ya lo dijo la abogada Moncada, se había advertido sobre esto. No se quisieron hacer reformas, callaron los organismos internacionales, callaron las iglesias, callaron los militares, callaron la sociedad civil, cuando se les advirtió que se estaba preparando un monstruoso fraude en Honduras. Sigamos a la siguiente, por favor. Póngame las gráficas. Según el Tribunal de Elecciones, ya con las actas Fulton, la tendencia se revierte y estos son los resultados finales, los cuales son inaceptables por el mundo, no es por la alianza. Nadie con 5 dedos de frente, nadie con 4 dedos de frente, yo creo que ni con 3, ni con 2, ni con 1, nadie que tenga la mínima inteligencia o que sepa por lo menos cómo es la conducta de un proceso electoral, lo que dijo el economista norteamericano. En 100 años hemos usado esta misma fórmula y no es posible que Honduras en 100 años esté fallando. La estadística, la ciencia de análisis y de evaluación de un proceso político electoral. Este es el resultado de las actas Fulton, que vinieron a avalar un fraude en nuestro país. Sigamos. Esta es una pequeña muestra, Salvador y compañeras periodistas, y pueblo que nos esté viendo, de 1504 actas. Aquí está la lista y los departamentos de esas 1504 actas. En estas 1504 actas, la afluencia de votantes sobrepasa en una forma totalmente desproporcionada a nivel nacional el promedio nacional, que es de 52. Aquí se sube a más de 70%. Miren, por ejemplo, este número de actas. Ahí tenemos las actas y se las vamos a entregar a la OEA y se las vamos a entregar a Naciones Unidas y se las vamos a entregar al mundo entero. En cada departamento el número de actas que sobrepasa específicamente este 80%. Mire, en este votaron el 96%, 74, 76, 74, 74, 76, 76, 74, 76, 76, 79, 77, 75, 77, 76, 73, 76. Estas todas son actas infladas. Infladas, y ustedes sacarán las diferentes consecuencias. Vamos a la siguiente. Aquí voy a pedirle otra vez al doctor Marlon Ochoa, gerente de campaña de la Alianza, que nos dé esta explicación de cómo la provincial está muy débil. Yo quisiera que él trajera las actas originales y que las explicara. Son dos. Ahí están las dos. Muy bien, entonces ¿te puedes explicar aquí dónde está la luz? Bueno, aquí estamos viendo un acta de escrutinio especial de las 4.753 o actas Fulton, como le dice la gente y como le decimos nosotros en la Alianza también. Esta es la MER, si pueden ver, esto es importante, la MER 16.579, que corresponde al departamento de Valle, municipio de Amapala. En este acta, el escrutinio comenzó, no se puede apreciar bien, pero aquí dice 12:46 de la mañana y terminó a la 1:09 de la mañana. En este acta, la Alianza ganaba con 89 votos, el Partido Liberal tenía 51 votos y el Partido Nacional 36. Tal vez podemos seguir. Miren, tal vez podemos ir para atrás. Miren el número, 16.579, acta especial de escrutinio a nivel presidencial. Cerró el escrutinio a la 1:09. El mismo acta, 16.579, la vuelven a contar. Esta vez el escrutinio se da a las 2:20 de la mañana, es decir, una hora después. Y la Alianza ya no tiene 89 votos como tenía a la 1 de la mañana, sino que tiene
24. El Partido Liberal 89 y el Partido Nacional 36. Es decir, que en este escrutinio especial se dio un manoseo de votos y aún en la misma acta se cambiaron los resultados, se volvieron a contar, y esto constituye un delito electoral, que lo está hablando obviamente la encargada de negocios de Estados Unidos, Heidi Fulton. Saludos, Heidi. Préstame esos dos. En resumen, estas son dos actas del escrutinio especial, de ese escrutinio que estaba hablando la señora Fulton. Estas dos actas dicen claramente lo siguiente: los votos que le están quitando a la alianza, 89 que tenía Salvador, se los pasaron al Partido Liberal, para que cuadre el acta, porque si usted hace desaparecer los votos, entonces entre papeletas faltantes, papeletas utilizadas y carga electoral, falla el acta. Entonces simplemente en este escrutinio especial por lo menos les estamos presentando una prueba. Yo se la voy a poner ahí en la mesa para que los periodistas vengan a tomarle fotos directamente a estas actas que son originales, que aquí la proyección no es muy buena, pero el acta es la 16579 y que nos estaba monitoreando ahí la central del Info, para que le pasen a David. Dígale, el acta 16579, connotado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, David Matamoros Balson, ¿por qué la hizo dos veces? Porque en la primera tiene Salvador y la alianza 89 votos, y después ¿por qué la vuelve a hacer? Cambia de mesa, porque cambiaron las firmas de la mesa, la vuelven a hacer el acta, vuelven a hacer el conteo, ese conteo que es espurio, porque no compara cuadernillo, no compara nada, no compara ni coteja firma. ¿Por qué vuelven a hacerla y ahora los 89 votos pasan al Partido Liberal y la alianza empieza a perder esa cantidad de votos con el fraude que le llamamos las actas del fraude? Sigamos, por favor. Póngamelas ahí para... Déjenlas ahí, abogada, porque eso lo vamos a poner acá. Dice, bueno, esto es lo mismo que ya explicamos. Acuérdense que la escrutinio especial ha tenido dos periodos, Salvador. El escrutinio especial ha tenido dos periodos. El primero de unas 1006 actas que inventó el presidente David Matamoros Balson, que yo no sé con qué criterio, dijo que eran 1006 actas y él las escrutó solo. Aquí también nos sacaron una ventaja. Y después con 4.753 actas que avala la señora Heidi Fulton y que es un conteo espurio. Estas son las dos etapas del escrutinio especial, donde están ellos declarándose, pues, en una forma arbitraria ganadores. Sigamos al siguiente, Filmina. Sigamos. Bueno, ya aquí, volvamos a la foto original donde está Salvador. La primera, la número 1. Muy bien. Entonces, hemos presentado un informe cómo le están robando las elecciones a Salvador Narrala y a la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Ha sido para nosotros un placer atenderlos, señores periodistas. Disculpen el atraso, pero el candidato tenía otros compromisos y lógicamente ahora entran las preguntas y respuestas, en el cual él es el principal protagonista. Muchas gracias. Bueno, es importante que filmen, porque estas dos actas son originales, no son copias. En la misma acta, dos veces. Como pueden ver, primero, sí. Ok, esta es la primera acta, en donde nosotros tenemos 89 votos, el Partido Liberal tiene 51 votos y el Partido Nacional 36. Es el acta número 16.579, es un acta original. Aquí está el sello
que es original. Y como les decía, se hizo doble acta, porque les voy a mostrar ahora otra acta original que fue reemplazada, que es esta. Esta también es un acta original, tiene el mismo número, 16.579, la alianza en vez de 89 le pusieron 24, los 89 de la alianza se los pasaron al Partido Liberal, aparece el Partido Liberal con 89, y al Partido Nacional le mantienen los 36, o sea que son otras formas de robar, intercambiando, quitándonos a nosotros y no poniéndoselos a ellos, pero poniéndoselos en este caso al Partido Liberal, para que cuadre el número de votos. Aparte de eso, hay otras explicaciones que hemos hecho en nuestras conferencias anteriores y también he publicado en la cuenta Salvador Presidente. Es un fraude monumental por todos lados. Yo creo que después de esto es un delito. Esto es un delito porque estas actas son originales. Estas no son las copias nuestras. Es más, para poder conseguir esto tuvimos que hacer algo que no debimos hacer, pero que en vista del robo del cual estamos siendo objeto, lo tuvimos que hacer. Estas actas fueron sustraídas del conteo que se está realizando, que se realizó, mejor dicho, de las 5.000 y tantas actas, 5.759. Nosotros no fuimos partícipes de la escogencia de las 1.006 actas que se revisó primero, y tampoco de las 4.753. En el mundo entero somos el hazme reír, porque ir en contra de una tendencia, con 71% nosotros teníamos una diferencia de 5% arriba. El 29% restante es imposible darle vuelta. Eso no ha ocurrido nunca en ninguna parte del mundo. Esa excusa de que el voto rural fue echado para atrás por una antropóloga, que no solamente es antropóloga, sino que además vivió en Honduras y conoce perfectamente la diferencia entre nuestra población rural y nuestra población urbana. Entonces aquí lo que les quiero decir antes de que ustedes me hagan preguntas es, ¿qué hacemos? ¿Permitimos el robo? ¿Están de acuerdo ustedes en que gobierne una persona? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir reclamando permanentemente? Yo llamo a la conciencia de la Organización de los Estados Americanos, de la Embajada de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Yo siempre he tenido buenas relaciones con todos estos organismos. Los llamo a que recapaciten porque probablemente los han engañado. Desde el principio la OEA, cuando habló de revisar las 5.753 actas, habló de cotejar los cuadernillos y habló de comparar las actas nuestras, la de ellos y las del Partido Liberal. No se hizo así. ¿Por qué no se hizo? Porque se iban a encontrar con diferencias de este tipo. Y es una realidad que hay también aquí un dolo de la imprenta. Ojo a eso. Señores, esto es bien grave. Falsificación de documentos públicos. La imprenta donde se hizo, que no sé qué imprenta es, hizo 2 juegos de originales. Para que esto sea posible, la imprenta donde se imprimió, valga la redundancia, las actas, hizo 2 juegos de originales. Esto lo denuncié en la última conferencia que di. O sea que de todos los lugares donde iba a venir por tierra el acta, se hizo 2 juegos. Esta es exactamente igual. ¿Cómo se llama la imprenta? Esa imprenta hay que cerrarla. Hay que cerrarla. Porque cometió... No. Por favor, somos personas civilizadas. Yo creo que no vamos a cometer ningún tipo de acto como quemar o cosas por el estilo. Solamente el gobierno de la República y los organismos internacionales tienen que dar el nombre, porque esa imprenta no puede seguir funcionando en Honduras. Porque si se prestó para esto, se presta también para hacer doble talonario de facturas para evadir impuestos. ¿Cómo se llama la imprenta? ¿Quién es el dueño de la imprenta? Nosotros somos anticorrupción y no queremos este tipo de empresas en Honduras.
¿Alguna pregunta? Bueno, en este momento vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Kimberly Espinosa de Canal 11. Buenas tardes a todos. La pregunta para el expresidente Zelaya sobre esa carta que envió él, si se va a dejar libre albedrío a Salvador Narrala para así pues evitar las injerencias de otros organismos internacionales que no quieren reconocer el triunfo de la alianza de oposición. También la misma interrogante para el ingeniero Narrala, si se va a desligar de José Manuel Zelaya Rosales. Gracias. Canal 11. Mire, la carta es específicamente orientada. Compañero. La carta es orientada a denunciar la injerencia de los Estados Unidos en la comisión de un crimen, de un delito y de un fraude. No es nuevo. El imperio hace guerras, invade, la central de inteligencia americana ha cometido todo tipo de asesinatos según las versiones de prensa. Entonces no es nuevo que lo haga, pero nosotros le pedimos, por el respeto que el mismo Salvador le tiene a los Estados Unidos, por el respeto que tiene el pueblo hondureño para el pueblo norteamericano, le pedimos que por favor, si interviene es para que se haga justicia en el país, no para que se cometa el delito del fraude. A eso va orientada la carta. Y además, como me usan a mí en forma permanente, como la chula, te tienen que dar cuenta que la chula ahora es Salvador, no soy yo. Entonces yo dejo en libertad a Salvador para que él tome sus decisiones. Entonces, para que él le diga a los gringos, mira, el problema no es Messi, mira, ya dijo que se retiraba. El problema es que yo gané y ustedes me tienen que respetar. Para eso orientar la carta. Gracias, compañero. Quisiera agregar algo que nadie me ha preguntado. Según el artículo 173, 173 de la ley electoral, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que sabemos que él no ganó, sabemos que esos 50.000 votos son una mentira, si la diferencia es inferior al número de votos nulos, les voy a leer lo que dice el artículo 173. Está marcado aquí el artículo 173. Aquí está, miren, dice, artículo 173. Hacerse revisión de la misma siempre que el número de votos nulos sea mayor al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato. O sea que, independientemente de los resultados que hayan sacado, que sabemos que son totalmente irreales, que corresponden a un fraude, independientemente de eso, no se puede declarar ganador al señor Hernández, ni siquiera con fraude, porque el artículo 173 de la ley lo impide. Pero, ahí está la gráfica, mira. Ok, son 134.207 votos nulos y la diferencia, según ellos, con todo y fraude, fraude en la mesa, fraude en la transmisión, fraude en el conteo, fraude en el reconteo, pese a eso, solo logra 50.428 contra 134.207. De acuerdo a la ley, abogada, lo que corresponde es revisar ¿qué? Revisar el total de votos nulos por acta y con todo y cuadernillo. Por lo tanto, tiene que recurrirse a las 18.000 y tantas actas y agarrar los votos nulos de cada una de las actas. Y eso coincide con nuestra petición de revisar las 18.128 actas. Actas y las urnas con los cuadernillos. O sea que lo que estamos pidiendo nosotros en el fondo, aquí cae por su propio peso. Aquí cae por la ley. Claro, el presidente dice que la ley es para todos menos para él, puesto que se metió a participar en contra de la ley. Así que aquí tienen ustedes un argumento clarísimo que está en el artículo 173, independientemente de todo este fraude, porque la verdad, según la revista The Economist, yo gané las elecciones por 21%.
Fue una petateada la que le pegamos al Partido Nacional. Nelson Sorto, HCH. Muchas gracias, buenas tardes. Ingeniero Narrala, me gustaría que nos reiterara la empresa que hizo doble impresión de los actas. Y también queríamos saber cuál es la opinión final sobre las actas fraudulentas, la percepción también sobre las impugnaciones al TSE, y finalmente, cuál es la propuesta que ustedes tienen como alianza de oposición para saber de una vez por todas quién va a ser el presidente de la República. El presidente de la República, según la voluntad popular, se llama Salvador Narrala. Ustedes son los periodistas que pueden ir al Tribunal Electoral a preguntarle a David Matamoros cuál es la empresa que hizo las actas, porque esto es muy grave. Esto está por encima de cualquier fraude, porque quiere decir que esa imprenta o esa empresa hace facturas dobles y evade impuestos, permite que empresas evadan impuestos. Es muy grave. O sea, esto en otra parte significa cierre inmediato de la empresa. Muy delicado. Esto es mucho más delicado que cualquier numerito que le cambiaron a un acta. Y sobre la impugnación, don Oscar Rivera le puede explicar un poco en qué se basa. Es un documento, no sé de cuántas páginas, 3.000 páginas, señor Rivera. Gracias, presidente electo. Se presentó una impugnación en el Tribunal Supremo Electoral en donde se detallan no solo las adulteraciones del sistema de cómputo que el tribunal utilizó, sino que también alteraciones en la distribución de las papeletas presidente, diputados, alcaldes que se utilizaron en las mesas, votos que se encontraron botados en basuras que se presentan como evidencia, y también otros elementos que se agregan a la investigación que se ha hecho de parte de la alianza, y que se han presentado una cantidad de impugnaciones no solo del nivel presidencial, sino que también de alcaldías y diputados a nivel nacional, para que se exija transparencia en este proceso electoral. Como sugerencia, el señor David Matamoros ha sido recusado en el Ministerio Público no solamente por su servidor, pero también por otras personas. Él ya no está, y este es un llamado que le hago a la Embajada Americana, a la OEA y a la Unión Europea. Él ya no está calificado para continuar en el proceso, porque él ha sido acusado por delito electoral, corrupción, abuso de la autoridad, violación de los derechos del funcionario, falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita con proveedores. Para que esto pasara, él tenía forzosamente que saberlo. Es el reemplazo de un documento oficial. Es exactamente igual que evadir impuestos, lo que está haciendo el señor Matamoros. Por lo tanto, no está habilitado más para continuar como presidente del tribunal, y eso lo tiene que decidir hoy, si acaso existe, el señor Juan Orlando Hernández, jefe supremo de la justicia catracha. César Silva, UNETV. Buenos días, ingeniero Narrala, presidente electo y el coordinador de la alianza. Vemos que se han presentado una cantidad permanente de evidencia de este fraude que han denunciado. Sin embargo, vemos que la connotación pasa a otro nivel. Cuando ya la Embajada Americana está en el tribunal, cuando la Organización de Estados Americanos también manifiestan, pues, que al final de cuentas que están listos para trabajar con quien resulte electo de ese conteo que se dio a conocer. La pregunta es, siempre se ha calificado a Venezuela y han calificado a Honduras, Venezuela, de una u otra manera. ¿Qué pasaría si en Venezuela, esto lo hago en referencia a las organizaciones multilaterales o como la OEA, la Embajada Americana, qué pasaría si en Venezuela un proceso electoral, los resultados los dieran 18, 15 o 20 días después? ¿Cuál sería la actitud de ellos allá en ese país, cuando en Honduras han pasado 15 años y están avalando ese proceso electoral? No sé si me logro explicar la diferencia. En Venezuela, por más que dan los resultados, siempre los rebaten. Aquí en Honduras han pasado 15 días y los avalan.
Lo que le puedo decir es que esto que está pasando aquí, solamente de lo que yo he leído, solo pasa en ciertos países africanos donde no existe una institucionalidad. La parte de Venezuela, que se las explique el coordinador de la alianza. Miren, hay dos presidentes en el mundo, en el planeta Tierra, que han reconocido a Salvador Narrala y han reconocido el triunfo del pueblo hondureño y han pedido respeto a la voluntad del pueblo. Uno es el presidente Evo Morales, para quien pido un aplauso, y otro el presidente Nicolás Maduro. Son los únicos dos presidentes del mundo que han apoyado a este pueblo porque conocen cuál es la influencia y el control que tienen los Estados Unidos sobre nuestro país, que en algunos momentos es beneficioso, pues cuando nos autorizaron el TPS, ahora lo quieren quitar, pero nosotros también le hemos abierto las puertas a los Estados Unidos en Honduras en muchas ocasiones, y el pueblo norteamericano tiene buena imagen con los hondureños. El problema son las acciones de este tipo. ¿Qué pasaría si el embajador de Venezuela estuviera al par de David Matamoros dando una entrevista? ¿Qué dirían ustedes? Injerencia. Y va la señora Fulton, a quien le mando saludos por estos medios, y aquí entonces es la voz del imperio y el mundo calla. Entonces, es de la hipocresía del pueblo, o es la hipocresía que le quieren meter al pueblo hondureño. Nosotros no aceptamos injerencia absolutamente de nadie. Y además, quisiéramos decir en ese sentido que lamentamos que el señor Donald Trump no entienda lo que está pasando en Honduras. Honduras es un país importante para los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos 7 fronteras en el Caribe. Tenemos el Caribe más grande, el mar Caribe más grande de toda América Latina, prácticamente. La cuenca del Caribe que maneja Honduras es importantísima geopolítica y geomilitarmente. Fíjate que el territorio nacional en el Caribe es doble, tiene el doble tamaño de mar territorial y mar continental. Entonces, claro que Honduras tiene una posición privilegiada estratégica. Entendemos las bases militares norteamericanas, entendemos todo eso, que aquí debería de replantearse un acuerdo con los Estados Unidos, porque ya la injerencia es insoportable. Ya venir a poner un presidente ilegal y además fraudulento, el pueblo hondureño no lo va a soportar, queridos amigos norteamericanos, se lo decimos con todo respeto. Rectifiquen. No van a poder gobernar con un presidente que el pueblo lo rechaza. Entonces, esa gobernabilidad que está buscando Estados Unidos en Honduras la va a perder. El presidente que eligió el pueblo se llama Salvador Alejandro César Narrala. Héctor Maradiaga, de Radio Progreso. Bien, muy buenas tardes. Dos preguntas, una en función al papel que han venido jugando los organismos internacionales, que cada vez se dibuja con más claridad a quién están apoyando. ¿Qué sigue al respecto, digamos? Porque ustedes habían manifestado que iban a acudir a instancias internacionales, pero estas instancias internacionales también son dominadas por estas instituciones que están avalando este proceso. Y lo segundo es, ¿qué opinan ante el silencio que ha tenido la Maxi en medio de este acto de corrupción y en medio de este fraude? Yo no sé si la Maxi tiene que meterse a estas cosas. Ellos tenían una persona en la ley electoral, pero lo tuvieron que sacar del país cuando se dieron cuenta que estaba involucrado apoyando el fraude que tenía el gobierno. Realmente no lo sé, pero yo en este momento creo que hay demasiadas pruebas y evidencias. No necesitamos recurrir a la Maxi para esto. Señores, y el Ministerio Público de Honduras, que mira que se hacen facturas, el Ministerio Público no puede intervenir. Y miren, esta es una que logramos, como esta debe haber un montón. Nosotros supimos y yo lo denuncié, no sé si quedó claro en la explicación, cuando yo fui en septiembre a los Estados Unidos con este documento se quedó en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos y en el Departamento de Estado. Yo lo entregué personalmente y expliqué el fraude que estaba fraguado. Ojo,
no es nada nuevo. Dijimos que iba a pasar y pasó. La otra cosa, señores, en los votos contabilizados en el sistema hay 202.666 votos más para presidente que lo que aparece en las actas. 202.666. No cuadra lo que se contabilizó con lo que aparece en las papeletas. Y a nivel de diputados tampoco. Hay 126.800 más que lo que aparece en las papeletas. Hay un fraude, señores. Hay un fraude que todo mundo puede verificar. Además, para los estadounidenses que confían mucho en lo que se llama el test de Benford, el comportamiento de las elecciones hondureñas es este que estoy mostrando aquí. Esto no es un comportamiento regular, esto es un comportamiento irregular. Las elecciones de Honduras, cuando se les aplica el test de Benford, que en Estados Unidos se utiliza para muchas cosas, se nota que hay fraude. Según la curva de Benford, el comportamiento de las elecciones de Honduras tendría que ser de acuerdo a este cuadro que les estoy mostrando. Así debieron ser. Esto es algo que se estudia en la universidad. No es una cosa que se inventó Honduras. Esta es la parte científica de la explicación del robo. Pero también está la parte física de la explicación del robo. Aquí yo necesito que haya periodistas que realmente tengan la entereza moral para decir: señores, yo he comprobado que hay robo. E invito a los miembros del Tribunal Supremo Electoral para que emitan su opinión, para que se desprendan. Por favor, David Matamoros, si usted quiere quiere salvarse, despréndase de Juan Orlando Hernández. Usted está condenado por un delito electoral que tiene de pena un montón de años de cárcel. Tal vez el confesar que no lo hizo porque quería, sino por instrucciones de Juan Orlando Hernández, le permita disminuir su pena. Carlos Paz, El Pulso. Muy buenas tardes, distinguidos miembros del Consejo de la Alianza. El Tribunal Supremo Electoral es quien declara el que gana o pierde. Este caso de Economy se puede decir mucho, pero es casi igual que lo que yo pueda opinar como ciudadano de este país. Pero la consulta precisa para el ingeniero Salvador Narrala es: ¿cuántas actas son las adulteradas y en qué cantidad de marca poto es que se ha hecho la adulteración, para poder establecer la diferencia en números de qué grande o qué es la magnitud del fraude? Para el presidente Zelaya, la situación de las actividades de resistencia hoy, ¿cuáles son las valoraciones de daños que han habido en todo el país? Y concluyo, ya sea con el ingeniero Narrala o con el presidente Zelaya. La embajada es cierto que está proponiendo acuerdos denominados Pacto por la Transformación de Honduras. Bueno, miren, nosotros vamos a entregar hoy a la Organización de los Estados Americanos el 80% de las actas. En ese 80% yo gano. El Partido Liberal también las entregó. El 82% entregaron ellos y también ganó el 82%. El fraude está en las 1.006 que revisaron el otro día y en las 4.753 que terminaron de, entre comillas, revisar bajo sus parámetros ayer. Por lo tanto, el fraude, donde está la distorsión según el test de Benford y donde está el fraude, es en lo que llegó por tierra, y ellos lo planearon. Ellos no mandaron a hacer doble acta para las que iban a ser transmitidas desde lugares donde había internet, porque ellos asumían que con las 12.929 que se transmitió por internet bastaba con el robo en mesa. El robo en mesa fue que votaron los muertos, que utilizaron identidades de gente que vive en los Estados Unidos,
que pagaron a los de los partidos de maletín. Ellos asumían que con eso ganaban en las mesas. Y como plan B, por cualquier cosa, mandaron a hacer a la imprenta 5.000 y pico de actas dobles. 5.000 actas dobles, originales. Este es un original y este es el otro. Si me desfavorece el acta que llega físicamente, la desprendo de la urna donde vienen los votos, hago una nueva acta, que es lo que ellos hicieron y que aquí les hemos presentado uno de los tantos ejemplos. Entonces el fraude está hecho en esas, bueno, también hay fraude en el resto, pero en estas especialmente. Por lo tanto, yo creo que después de toda esta explicación, la OEA, si tiene ganas de resolver el problema, la Unión Europea si tiene ganas de resolver el problema, y la Embajada Americana si tiene ganas de resolver el problema, y resolver el problema significa darle al pueblo el presidente que escogió, tiene que revisar las 18.128 actas, incluyendo los votos y los cuadernillos. ¿Cuánto dinero gastan en cuadernillos y para qué? ¿Alguna vez se han utilizado los cuadernillos para algo? Solamente en casos muy específicos. En este caso, se ocupa utilizar todos los cuadernillos. O me van a decir que van a meter un incendio y van a quemar todo. No me extrañaría que quemaran los cuadernillos. No me extrañaría que ya los hubieran hecho desaparecer, porque son picarillos, acostumbrados a robar. Han estado en puestos públicos toda su vida robando. Ale, la INE es de hoy mismo. Buenas tardes. Una vez que ustedes han comprobado la duplicidad de actas originales, ¿cuál va a ser el proceder y cuándo? El proceder debería ser de oficio del Ministerio Público frente a los evidentes delitos electorales que se han cometido desde previo a la celebración de las elecciones y luego post elecciones, con el manoseo de más de las 5.000 actas, porque aquí apenas se ha presentado una muestra de todos los hallazgos que constituyen indicio racional suficiente para que el fiscal general de la República y en especial la Fiscalía de Delitos Electorales abra la investigación de oficio y asegure que las evidencias que se encuentran en lo que denominamos escena del crimen, que es el Tribunal Supremo Electoral, que esas evidencias no desaparezcan, que se conserven los cuadernillos con las fotos, las firmas, los nombres, los números de identidad de las personas que asistieron a la mesa, y especialmente en 3 departamentos como Intibucá, La Paz y Lempira, en donde la votación es masiva, muy por encima de los niveles normales e históricos que se ha tenido. ¿Hay alguna más pregunta? Porque no, ya estamos sobre lo mismo. Mire, compañero, tenemos que cerrar esta conferencia de prensa, agradeciéndole a ustedes su presencia. ¿Qué canal está transmitiendo? UNE TV, ¿cuál es la cámara? Muy bien. Mire, cuando hay un problema se buscan soluciones, ¿verdad? En mi opinión, en mi humilde opinión, respetando la opinión de todos, las soluciones no están en los Estados Unidos. Pueden ir a los Estados Unidos, pero hay que mantener buenas relaciones con los gringos. Pero la gente ahora ya no está fuera home, sino está más allá. Gringo go home. ¿Entiendes? Entonces hay mucha cobardía en este país. Y ellos son los que están imponiendo a Juan Orlando Hernández. Pues lo tengo que decir yo públicamente, porque si no, ¿en qué estamos? La solución no está allá en el norte, ni está en los organismos internacionales. Esos han venido a avalar el fraude. Solo hubo un pequeño gesto de la OEA que yo quiero agradecer, que dieron un párrafo, donde dijeron todo lo que estaba pasando en el manejo de las maletas electorales, de las actas y del conteo. Solamente ese gesto. Yo creo que ellos, por lo que es los protocolos internacionales y los tratados internacionales, tienen que respetar lo que diga el Estado hondureño.
Pero así deberían respetar también lo que digan los estados en diferentes partes del mundo, y no lo respetan. Solo cuando son amigos del dictador, y el dictador es un gendarme de ellos. Yo pienso que los Estados Unidos nos traicionó nuevamente. Traicionó a Salvador, traicionó la alianza y traicionó al pueblo hondureño. Al venir a fomentar aquí el fraude y la antidemocracia. Este pueblo hondureño quiere democracia. Y además, yo doy mi opinión en esto. Está bien recurrir a los organismos de justicia del Estado, pero eso no sirve. ¿De qué estamos hablando? Está bien recurrir, yo mismo recurro a ellos porque hay que agotar el derecho interno. Pero esos son organismos totalmente controlados políticamente por el Estado. No van a hacer justicia. Así lo hicimos en las elecciones que perdimos con Xiomara. Nos fuimos ahí con 3.000 actas que nos robaron el triunfo, y se la robaron en 5.000. Oye, tenían más popularidad con esta alianza y tuvieron que recurrir a 5.000 actas. La vez pasada la robaron en 3.000 actas. Ajá, ¿y cuándo Honduras va a tener democracia? ¿Y cuándo este pueblo va a ser libre? ¿Y cuándo va a ser independiente? ¿Y cuándo vamos a tener patria? ¿Saben cuándo? Cuando ustedes, compañeros que me están viendo en la televisión, cuando ustedes se pongan los pantalones y decidan liberar este pueblo. Eso es lo que le falta a Honduras. Le falta un pueblo que se decida a luchar, que se decida a tener patria libre, es lo que ocupamos los hondureños. Por eso me critican a mí, o ahora critiquen a Salvador, porque ahora la chula es Salvador. Salvador está llamando al pueblo a que se defiende. El pueblo lo hizo presidente y el pueblo tiene que ratificar esa presidencia todos los días en las calles, todos los días en manifestaciones públicas. No vamos a dejar de luchar, ni vamos a dejar que le roben el triunfo a la alianza y a Salvador Narrala. He dicho. Quiero, si quieren, los periodistas les voy a dar 3 datos que son sintomáticos, especialmente los periodistas hondureños. El departamento del Empira tuvo 149.377 votantes, superando por más de 3.000 al departamento de Atlántida, que tuvo 146.257. Esto es para la risa, para los que conocemos nuestro país y cuánta gente vive en cada departamento. Intibucá aparece con casi la misma cantidad de votantes que Colón. Intibucá con los mismos votantes que Colón. Intibucá tiene que votó 100.315 personas y en Colón 106.916. El Paraíso aparece con casi los mismos votantes que Lloro. El Paraíso 193.243, Lloro 201.667. Así que hay robo en Lempira, Intibucá, La Paz, Olancho y El Paraíso. Te robaron a vos el PAC. Y aparte me robaron el Partido Anticorrupción. Y le robaron el Info. Y a mí me robaron el poder, no me sacaron a balazos de todo. Robaron su casa. Y ahora se roban las elecciones y se roban todo lo que pueden. Entonces este es un país de ladrones. Último dato. Olancho casi alcanzó en votantes a Lloro. Olancho tiene contabilizados 198.623 contra 201.567 de Lloro. El Paraíso, casi los mismos votantes que Olancho. Señores, hay un robo, hombre, es elemental. Si los que conocemos los lugares poblados de Honduras. Intibucá no es poblado, no es tan poblado como Atlántida. El Paraíso no es tan poblado como Lloro. Conocemos nuestro país. Obviamente no podemos pretender que los extranjeros conozcan esto, pero también es mi deber decirles que se está inflando Lempira, se está inflando Olancho, se está inflando La Paz e Intibucá, que son lugares muy poco poblados. Bueno, vamos a despedir esta conferencia. Les agradezco sinceramente a los pocos que quedan. Veo que poco a poco la gente va disminuyendo, los periodistas van disminuyendo, pero el pueblo no va a disminuir. Yo confío en el pueblo.